Muchas gracias a Juridia por la invitación y por estos espacios que son de gran utilidad para los empresarios, de cómo aplicar de manera efectiva algunas herramientas de derecho preventivo, en este caso que nos convoca el día de hoy, sobre seguridad informática. Vamos a hacer a lo largo de la presentación un desarrollo sobre algunos conceptos desde el punto de vista del estudio del derecho, pero pues haciendo referencia directa también a algunas disciplinas como las que son de la ingeniería, donde pues obviamente se trata todos estos temas de la seguridad, tanto de la información como de los elementos informáticos. Entonces vamos a, sin más preámbulos, a comenzar. Damos un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Y pues esperamos que esta presentación y esta sesión del día de hoy sea bastante provechosa para cada uno de ustedes en sus empresas. Ahora sí, esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hacer un breve marco de introducción y de contextualización sobre lo que estaremos conversando el día de hoy. Estaremos viendo esta relación de la seguridad de la información versus la seguridad informática. Vamos a ver que son dos conceptos que están muy relacionados, pero pues que obviamente tienen unos matices un poco diferentes y que debemos conceptualmente diferenciar para entender hasta dónde va uno y hasta dónde va otro. Lo miraremos bajo este esquema o condición de si es algo de ficción o una realidad, porque es necesaria una visión de seguridad y cómo está Colombia en materias de ciberseguridad, alguna legislación y sobre todo los marcos jurídicos reglamentarios que aplican en estos casos para los temas de seguridad y que las empresas deben tener en cuenta para realizar procesos basados en las normativas vigentes, y tendremos una serie de recomendaciones de derecho preventivo para la implementación de un modelo o de un sistema de gestión de seguridad de la información. Fíjense que ya a nivel práctico el tema ha venido siendo tratado por muchas empresas y a lo largo de los últimos años se ha vuelto un imperativo en las organizaciones trabajar en pro de la seguridad. Y para eso pues también estaremos viendo que existen marcos de referencia y sobre todo normativas internacionales que vienen a convertirse en buenas prácticas a nivel internacional, donde nosotros podemos encontrar algunas referencias interesantes acerca del tema de seguridad. Existen unos marcos normativos, entre ellos uno de los más conocidos es la ISO 27001, que nos permite implementar un modelo basado en las prerrogativas y en la visión de ser un modelo integrado que permite una gestión continua del tema de seguridad. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a este tema para explicarles un poco en esta filmina cómo es más o menos un modelo de arquitectura de seguridad en una organización promedio. Es decir, fíjense que nosotros encontramos que en las organizaciones normalmente, como están organizadas y en una forma interesante de revisión de marcos, como por ejemplo lo que nos permiten procesos como el de normativas de calidad o normas estándares de calidad como la ISO 9000, nosotros sabemos que en las organizaciones existen diferentes tipos o unidades de negocio que vienen a ser estos que ven ustedes en el recuadro, unidades estratégicas de negocio que son las áreas misionales de la empresa. Estas se encargan de atender la misión de la empresa y desarrollar básicamente el objeto social de la empresa. Pero además existen unas áreas que son básicamente transversales a la organización, donde normalmente descansan todos estos procesos que dan soporte a la organización, como por ejemplo la infraestructura tecnológica, la infraestructura física y el talento humano. Normalmente, y aquí empezamos a ver, por ejemplo, este tema de visión de esa diferencia entre lo que es seguridad informática y seguridad de la información. Normalmente la seguridad informática se decanta en esta estructura o en esta infraestructura tecnológica que deben las organizaciones gestionar y mantener. Pero si nosotros lo vemos con el cuadro completo, pues obviamente sabemos que existen
algunos otros factores adicionales que hacen que esto deba ser visto como un todo o de manera holística y no solamente como un problema meramente tecnológico. De hecho, como vamos a ver, muchos de los riesgos, porque por acá también vemos en el cuadro algunos temas de riesgos, tienen que ver con elementos que nada tienen que ver con tecnología. Y de eso entonces, por eso es que se ha propuesto mirar o migrar hacia este mundo de la seguridad de la información como una noción más abarcante o que incluye otros elementos adicionales a los tecnológicos y que tienen que ver también con el proceso de gestión de la información. Entonces, por ejemplo, en estos componentes tienen que ver, por ejemplo, un factor supremamente clave en todo proceso de seguridad de la información y tiene que ver con el talento humano. Finalmente, son los humanos quienes manejan los sistemas y ahí reside parte o residen muchos inconvenientes a la hora de aplicar estas reglas. Y fíjense que normalmente las brechas de seguridad encuentran un ámbito de acción bastante alto por este tema del talento humano. Entonces, aparte de la infraestructura tecnológica, también tendremos en cuenta la infraestructura física, la planta física, y fíjense que hoy tenemos algunas nociones que nos hablan, por ejemplo, como temas como, por ejemplo, los planes de continuidad de negocio o los sistemas que básicamente se encargan de recuperar el negocio ante un desastre tecnológico o los planes de recuperación ante desastres. Fíjense que eso tiene que tener todo un componente organizacional que se enmarca entonces en todo este cuadro. Entonces, yendo de lo menos a lo más, tenemos primero unas unidades de negocio que se soportan en estas estructuras que hemos estado viendo, pero que finalmente tenemos otros marcos de referencia a nivel transversal también a la organización. Tenemos, por ejemplo, estos esquemas de cumplimiento, es decir, son normas obligatorias que debemos cumplir en las organizaciones. Ya veremos que a nivel sectorial en Colombia algunos tipos de empresas, de acuerdo a su sector o a la actividad que desarrolla, estarán más o menos obligadas a cumplir con ciertas recomendaciones en materia de seguridad, y en algunas otras ya es obligatorio, ya no como una potestad, sino obligatorio la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y por el otro lado tenemos los procesos de monitoreo continuo o de verificación que nos permiten obviamente contar con un panorama amplio sobre esto. A nivel de base tenemos que entender que todos los planes y de hecho un marco de seguridad general de la seguridad de la información y un sistema de gestión tiene que basarse siempre también en un proceso de crear conciencia en la organización y un programa de entrenamiento adecuado para todo el personal en la materia. Y también descansa sobre el tema de un sistema de gestión de incidentes de seguridad. Y arriba en el escenario, ya a nivel macro, y por eso está a nivel, en la parte de arriba, tenemos unas políticas y unas prácticas o procedimientos que implementan esas políticas de seguridad de la información. Porque una cosa es tener políticas y otra cosa es tener procedimientos, y muchas veces las empresas se quedan solo en la parte de políticas. Entonces esto es un breve bosquejo muy amplio y general sobre cómo se comporta y cómo, fíjense que muchas organizaciones han venido revisando este proceso bajo un esquema de autorregulación, muchas no por un entorno de compliance o de cumplimiento de una norma, sino básicamente motu propio y bajo un esquema de autorregulación han empezado a encontrar que evidentemente requieren hacer esfuerzos en esta materia. Ahora, ¿por qué es importante y por qué se requieren de estos esfuerzos? Pues básicamente todos sabemos que nos hemos volcado en una gran medida los últimos 20 años, ha habido una revolución que sin duda estuvo apalancado por este descubrimiento y este nuevo modelo que representa el Internet en las empresas, y hoy día casi que podemos afirmar con bastante confianza que casi ninguna empresa trabaja offline, es decir, todas las empresas en algún momento están siendo conectadas a esa gran red de redes y ahí empiezan a residir una serie de factores y de riesgos que las empresas han empezado a darse cuenta que no existían o eran procesos que no existían
en un mundo donde pues obviamente no existía esta interconexión de información. Entonces, fíjense que aquí esta filmina ya nos empieza a hablar sobre esa pregunta que hacíamos. ¿Esto es real o es un tema de ficción? Porque a veces también se nos aparece como en un contexto desdibujado sobre qué tan reales son estos riesgos en materia de seguridad de la información y seguridad informática, y nos suena todavía como muy a película, todavía muy hollywoodesco, todavía muy eso no pasa aquí en mi escenario. Y pues obviamente nosotros encontramos, y no sé si se han dado cuenta, en los últimos 5 o 4 años crecen en noticias y crecen obviamente escándalo tras escándalo todo lo que ha pasado con estos esquemas de vulneración de los procesos de intimidad de las personas, hackeos masivos a cuentas de correo y a empresas, toda una serie de vulnerabilidades explotadas a raíz, por ejemplo, de lo que estaba pasando en procesos como los de la NSA, la Agencia de Protección de la Seguridad en Estados Unidos, y cómo, por ejemplo, incluso este tema ya tenía que ver con un proceso ciudadano y de vulneración de derechos fundamentales que pues veremos también un poco cuando veamos ese contexto de la legislación que aplica en estos casos. Entonces, hemos encontrado esto, de pronto la imagen nos ilustra un poco este personaje de ficción y de este grupo que se autodenominó Anonymous y sus ataques que han venido desarrollándose a lo largo de estos últimos años y que cada día crecen obviamente en los procesos empresariales, ya no como algo solamente relacionado con temas políticos o con temas de contexto, sino básicamente en todos los escenarios de nivel de tipo empresarial e incluso unos más banales como los de las redes sociales, donde encontramos hoy una gran cantidad de vulnerabilidades. Entonces, este tema o esquema, perdonen, aquí se nos fue la imagen, este tema realidad versus ficción, vamos a encontrar que esto empieza a ser más real de lo que creemos. Ya estas son unas imágenes que nosotros podemos ver ya traídas un poco más a nuestro contexto, el contexto colombiano. Y también desde el año 2010 nosotros empezamos a encontrar toda una serie de elementos que nos permitieron, fíjense, mostrar y detallar claramente que esto también estaba pasando en nuestro contexto. Y pues la alcaldía de Bogotá sufrió ataques, todas las páginas web del gobierno colombiano también sufrieron unos ataques, y nosotros encontramos que, por ejemplo, la página del Ministerio de Comercio fue hackeada. Aquí hay algunas cifras, aunque estamos hablando, estas fueron unas cifras del año pasado que se manejaron básicamente a cierre del 2014. La Fiscalía adelantó 851 investigaciones por temas de cibercrimen. En Colombia existe una legislación específica que veremos, que es la Ley 1273 de 2009, que castiga con penas privativas de la libertad algunas actividades consideradas como ciberdelitos o cibercrímenes. Entonces, fíjense que acá tenemos todo este contexto y ya empezamos a ver que esto es más real de lo que parece. Este año la firma McAfee y algunas otras empresas, como por ejemplo Kaspersky, que se encargan de hacer estudios globales sobre estos fenómenos, sacaron unos estudios bastante concluyentes en Colombia en lo que fue el año 2015, y ya tenemos algunos temas que llaman la atención, y uno de los temas que llaman la atención es que en Colombia el 15% de los delitos cometidos en todo el país ya es en ese porcentaje, el 15% representa delitos cometidos por un medio informático. Es decir, ya una gran parte de la torta de todo lo que ocurre a nivel de delitos en Colombia está migrando hacia este modelo cibernético, donde obviamente los delincuentes también han encontrado un nicho bastante interesante de llevar a cabo estas labores. Ahora, ¿qué es importante? Los esfuerzos que se realicen en materia de seguridad pues estarán dedicados a
tener un componente preventivo muy de la mano con lo que Juridia propone como esquemas de prevención en las organizaciones, que pues a la postre terminan resultando en un proceso muy diciente en la organización, al no tener que asumir remediaciones que son altamente cuantiosas en materia económica y que para muchos casos, para muchos ejemplos, y en lo que a veces da tristeza ver en la realidad es actuar posterior a cuando ocurre un delito o una de estas vulnerabilidades es explotada. Entonces fíjense que este tema de prevenir en materia de seguridad y todo lo que se puede hacer en materia de seguridad de la información antes de que ocurran los elementos, obviamente siempre va a permitir tener un esquema en el que este tipo de proyectos sin duda permita justificar en las organizaciones las inversiones en esta materia. ¿Por qué decimos inversiones? Porque hay quienes ven este tema como un tema de gastos. Es decir, hay quienes tenemos o se tiene una vieja concepción de ver esto como algo relacionado con un tema básicamente de gasto y que obviamente eso no permite tener pues una visión avanzada sobre este esquema. Fíjense que aquí les resumo y lo encuentran de una forma muy resumida y muy concreta este esquema que les he venido comentando. ¿De dónde salimos o de dónde veníamos? Desde los 80 se ha hecho un planteamiento, incluso desde antes, desde el desarrollo de la microcomputación, es decir, posteriores a los años 60 con el desarrollo de los primeros chips, ha venido esta gran revolución del uso de ordenadores y uno de los primeros esquemas que se planteó fue la necesidad de proteger y de resguardar estos elementos informáticos, es decir, debíamos dedicarnos y a la par que implementábamos un sistema, debíamos dedicar grandes esfuerzos a custodiar ese equipo y esa herramienta de trabajo. Cada día, obviamente, esto fue ampliándose. Hoy por hoy no existe, pienso yo, que al campo humano donde no esté presente la informática, y fíjense que estos esquemas pues básicamente propugnaban por tener una gestión adecuada de protección sobre los ordenadores y sobre estos equipos informáticos. Y esa es esa primera visión con la que nosotros conocimos y es lo que se conoce como seguridad informática o la seguridad de la infraestructura tecnológica, como aquí lo dice su nombre en inglés, IT Security. Entonces fíjense que este esquema se preocupa y desde una visión o desde un punto de vista solamente táctico y operacional, se preocupa por ejemplo, tener configuraciones seguras. Estos son los procesos que se llaman hardening de los equipos, técnicas de protección que van desde lo perimetral, desde las redes, desde los mismos sistemas, y que tienen que ver con la implementación de elementos como esto. Entonces es común que nosotros escuchemos, se debe implementar un firewall o un cortafuegos. Estos son elementos que permiten, por ejemplo, custodiar nuestra red, custodiar, por ejemplo, nuestros sistemas y nuestras aplicaciones, por ejemplo, los antivirus o sistemas como los IDS. Hay otro proceso que también de nivel táctico se encarga de realizar unos procesos de auditorías y es lo que normalmente nosotros conocemos como auditorías de TI. Y en algún momento tienen unos procesos de manejo de incidentes informáticos. Pero esta visión, como les digo, era una visión limitada y solamente se preocupaba, como les decía, por este fortalecimiento de la infraestructura y fortalecimiento de la capacidad de tener control sobre los equipos. Pero vinimos a darnos cuenta que no solo en los equipos empieza a residir la importancia de lo que la información significa para las empresas. Entonces basamos o migramos este esquema y pasamos a una situación donde nos dijimos, estábamos prestando atención al contenedor de la información y no a ese elemento que precisamente es uno de los elementos que debemos resguardar, y es la misma información. Entonces por eso migramos hacia esta visión de seguridad de la información, y hoy tenemos un esquema, como lo ven acá arriba en esta parte de este cuadro comparativo, ya un tema de corte o de visión estratégico y de dirección en la organización que nos permite obviamente hacer un proceso complementario a este. No es que este esquema de seguridad de la información reemplace a la seguridad informática,
No, porque esa sería una forma errada de verlo. Tenemos un proceso complementario que nos permite ir más allá de este solo esquema de protección de los equipos y entrar a ver, por ejemplo, estos otros escenarios que les estaba comentando brevemente. Por ejemplo, tenemos que también resguardar y ver la forma de custodiar, por ejemplo, no solo los equipos, sino las personas. Hemos encontrado que, por ejemplo, hoy día gran parte de los ataques de tipo informático se dan sobre las personas a través de algo que se conoce como ingeniería social. Entonces fíjense que allí también es un elemento y pues obviamente esto tiene unos esquemas que nos permiten ya verlo desde este punto de vista de Information Security, haciendo algunos procesos como por ejemplo el gran macroproceso de análisis de riesgos. El análisis de riesgos viene a ser la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad de la información, porque solo a partir de un análisis de riesgos yo puedo determinar cuáles son los elementos para mitigar esos riesgos y hacer un proceso de gestión adecuado. Un tema de normativas y de compliance y de verificación regulatoria que nos dirá, oiga, depende de quién es usted, de qué tipo de empresa es, de qué tipo de información maneja, usted estará sometido a esta o a esta otra visión y a esta otra regulación. Entonces estas normativas vienen a alimentar todo nuestro marco de contexto en los procesos de seguridad de la información, donde nosotros estamos implementando un sistema. Y ya unos procedimientos que tienen que ver con la forma en que implementamos todos estos esquemas, como les digo, una visión también que le sirve a la gerencia de la organización para proyectar y pasar de este esquema donde solamente veíamos la informática como un proceso netamente operativo en la organización a ser parte de un proceso misional y un proceso que le agrega valor a nuestro negocio. Sin lugar a dudas, muchas empresas hoy basan su éxito en la adecuada gestión de la información. Y fíjense que en eso hay empresas que han sacado una ventaja competitiva a partir del uso de ciertos modelos que permiten una mejora sustancial en sus procesos a partir de estos elementos informáticos. Entonces, vamos a mirar ahora entonces cómo estamos nosotros en Colombia en materia regulatoria, porque pues hemos encontrado que fíjense que hay unos esfuerzos internacionales que podemos básicamente y válidamente definir que hemos logrado dar unos pasos en la materia, pero tenemos que saber cómo nos encontramos a nivel y en el contexto global. Fíjense que solamente para darle algunos temas y algunas cifras, nosotros en el año 2000, es decir, hace 16 años, tan solo el 2% de la población colombiana tenía un acceso a Internet de banda ancha. Es decir, solamente el 2% de la población estaba conectada a través de estos procesos de interconexión de redes y pues bajo ese fenómeno que les digo que ha significado una revolución. Fíjense que en un corto tiempo, estamos hablando básicamente de 3 periodos de 5 años, Colombia ha logrado dar un salto bastante cualitativo y cuantitativo en materia de conexiones a Internet. Entonces, hoy, de hecho, estas son cifras hasta 2015, hasta 2014, cuando se implementó la fase número 2 del proyecto del Plan Vive Digital, que es un programa del gobierno colombiano. Nosotros ya íbamos en un proceso de un 40% de conexiones a Internet de banda ancha en el país, con todo ese proceso o ese proyecto que puso en marcha el MINTIC, Ministerio de las Tecnologías de la Información en Colombia, que buscó básicamente hacer un proceso de conexión a través de fibra óptica de todo el país. Fíjense que en esta segunda fase del Plan Vive Digital, es decir, el segundo cuatrenio que corresponde al segundo cuatrenio del actual gobierno, pues básicamente se ha trazado una meta bastante interesante e importante de lograr por lo menos un 80% de las conexiones al finalizar el año 2018. Entonces, fíjense que eso nos ha permitido lograr un cuarto lugar en el ranking internacional, es decir, en países de América Latina, y el puesto 24 en el mundo sobre conexiones de Internet por habitante. Pero obviamente a medida que aumenta todo este proceso de conexión y de hiperconectividad,
hay otros elementos que también tenemos que traer a colación y que tenemos que tener en cuenta en este escenario. Es decir, no solo se trata de hacer un proceso cabal, un proceso significativo de aumento de las conexiones, sino también tener otros elementos complementarios, como por ejemplo una buena alfabetización digital, un proceso de educación sobre la población. No se trata solo de entregar tablets por entregarlas, sino obviamente hacer un proceso de acompañamiento en estos procesos. Y obviamente otro de los esquemas que tenemos que darnos cuenta, y ya hoy la DIJÍN y el cuerpo cibernético de la policía ha logrado empezar a traer cifras interesantes sobre esto, también debemos reconocer que las amenazas que hoy se han generado y se han creado en este mundo cibernético, pues tiene importantes connotaciones para nosotros como país. Entonces, fíjense, en esta filmina nos hablan de estos elementos de ciberespacio, que parece que fuera como un lugar, pero encontramos que básicamente es un proceso teleológico para entender toda esta magnitud de configuraciones y de conexiones en los que diversos actores participan de elementos que tienen que ver con este proceso informático. Por ejemplo, el tema, y hay unas definiciones interesantes sobre qué corresponde a esto que hemos denominado ciberespacio. Y tenemos que reconocer que existen unos actores principales que tienen que ver con la capacidad de los estados de regular más o menos estos espacios. Fíjense que en algunos países, por ejemplo, se siente una regulación mucho más fuerte sobre el ciberespacio que en otros. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que en el ciberespacio no existen reglas, y eso dista mucho de la realidad. También para el Internet se han construido unas reglas que muchas veces operan bajo un esquema diferente a las reglas tradicionales de derecho que nosotros conocemos, y básicamente vienen a constituir un nuevo tipo de ordenamientos que vienen dándose. Aún procesos sociológicos como los que vivimos hoy día, de por ejemplo, de tener estos cuartos de horas de fama de las personas, se están alimentando obviamente de estas nuevas reglas y de esta nueva realidad del Internet, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, hoy tenemos que reconocer que este ciberespacio es un elemento de poder, y como tal también ha sido preocupación para los estados, y por eso hoy los estados, casi la mayoría de los estados, están optando por tener una política cibernética. Y hoy vamos a ver que ya nosotros, por ejemplo, aquí a nivel colombiano, nos estamos acercando a una nueva definición a través de un documento COMPES de seguridad de la información. Entonces, fíjense que aquí tenemos ahora entonces una legislación que podemos encontrar relacionada con estos temas y que ya pasaremos entonces a ver de inmediato. Aquí encontramos, por ejemplo, aunque tenemos otro tipo de regulaciones adicionales, simplemente he traído algunas que me parecieron supremamente interesantes para que veamos en este contexto. Colombia tiene otro tipo de legislaciones y en algunos casos hemos sido pioneros, como por ejemplo cuando se implementaron los primeros procesos en el año 95 sobre leyes modelos en Colombia, en el mundo entero, perdón, por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Nosotros tenemos que desde el año 99 Colombia adoptó una legislación que es la Ley 527 del 99 sobre comercio electrónico, o la posibilidad de tener básicamente un proceso de intercambio de mercancías y de bienes y de servicios por medios tecnológicos. Entonces, fíjense que Colombia ha venido evolucionando y definitivamente a nivel legislativo también hay una realidad que debemos reconocer. Por ejemplo, tenemos una ley que es la Ley 1273 de 2009, que es la Ley de Delitos Informáticos o Ley de Delitos Cibernéticos en Colombia. Fuimos uno de los primeros países a nivel latinoamericano en tener una legislación específica y de derecho positivo sobre delitos informáticos. Algunos otros países no cuentan con una consagración específica y positiva sobre delitos cibernéticos, hasta ahora están empezando. Y nuestra legislación ya tiene algún tiempo,
es una legislación que ha recibido buenas críticas. Tenemos pues algunos, como todo, un proceso que puede ser mejorado, pero pues hoy creemos que permite contar con un muy buen marco para estos procesos de revisión y de definición de lo que son precisamente actividades que desbordan y que rayan en este tema de la responsabilidad penal, y que más adelante veremos con un poco más de detenimiento sobre cómo se comportan esta legislación de delitos informáticos. Ahora, solo hasta el año 2012 tenemos una ley general de privacidad, que básicamente es la ley 1581 de 2012, que es nuestra ley de habeas data. ¿Y por qué está metida en este contexto? Porque sin lugar a dudas, la información y una subespecie de ella, que es los datos personales, hoy por hoy tienen un alto componente automatizado y que se da en un entorno electrónico, y por lo tanto debemos también revisar estos temas sobre las leyes de privacidad. Tenemos que mirar entonces que existirá pues una diferenciación muy clara sobre lo que es la protección o el esquema de protección de datos personales y lo que es esta acción de habeas data que está consagrada en nuestra legislación, en nuestra Constitución, en el artículo 15 de la Constitución colombiana, que permite a las personas conocer, actualizar y rectificar su información o la información que de ella se recoja en bancos de datos. Ley sobre acceso a la información pública y ley de transparencia. En Colombia es la ley 1712 de 2014. Fíjense que también es una ley estatutaria que desarrolló el artículo 20 de la Constitución, el famoso artículo 20 sobre información, sobre la posibilidad de fundar medios masivos de comunicación en Colombia. Pues básicamente hoy fue desarrollada en el año 2014 bajo este esquema de ser una ley que permite mayores índices de transparencia al hacer un proceso masivo de entrega de información y de accesibilidad de la información a partir de lo que se genere en las entidades públicas. Es decir, toda información que se genere en una entidad pública es en su misma naturaleza pública, y por lo tanto su acceso debe premiarse de manera abierta y debe mantenerse bajo un esquema de entrega de información proactiva. Entonces, fíjense que esta legislación vino también a complementar lo que traíamos en materia de acceso a la información, y ya tenemos unas reglas bastante claras, porque pues un decreto, el decreto 103 de 2015, vino a desarrollar esta legislación sobre acceso a la información de las entidades públicas. Por ejemplo, normas sobre digitalización y uso de flujos documentales electrónicos. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 593 del año 2000, que es la ley de Archivo General de la Nación. Fíjense que en esta ley ya se contempló desde el año 2000 el uso de flujos documentales electrónicos, y se permitió que la gestión archivística tuviera ese componente y va manejado bajo un entorno válido o como una forma válida de mantener estos esquemas de publicación tanto de la información como los procesos de digitalización que se realice de esta información, y implementar y permitir acciones de implementación de esquemas donde la información se genere y se mantenga y posteriormente se gestione y custodie en un componente o en un entorno netamente electrónico. Sin lugar a dudas, el empuje que recibió esta legislación lo vino a hacer la ley 1437 de 2011, que es nuestro código, nuestro actual código contencioso administrativo y de procedimiento administrativo, que incluyó un capítulo especial para que las entidades públicas pudieran desarrollar sus procesos y poder expedir, por ejemplo, lo que hoy conocemos como los actos administrativos electrónicos y mantener lo que son las sedes administrativas en formato electrónico. Es decir, nosotros hoy como ciudadanos, y eso está marcado en un macro proceso o un macro proyecto o programa que tiene que ver con estas líneas de e-government o de gobernanza electrónica, que permite pues obviamente tener también unos índices y unos indicadores bastante interesantes para el gobierno colombiano en esta materia a nivel latinoamericano. Hoy por hoy tenemos uno de los mayores índices de penetración sobre el tema de gobierno electrónico
en la región, y pues sin duda hemos logrado un protagonismo a través de estos proyectos como los de gobierno en línea, que ustedes ven el programa de gobierno en línea, que permite la gestión de ciertos trámites enteramente por Internet. Entonces eso ha permitido obviamente también mayores índices de transparencia y ha permitido que obviamente se manejen estos procesos. Por ejemplo, a nivel de banca electrónica, Colombia ha venido dando unos pasos no tan rápidos, pero sí en una línea adecuada de permitir que hoy tengamos algunos procesos y algunos servicios de la banca basados en estos servicios electrónicos. Es un proceso basado en la confianza y por ello el tema de la seguridad informática en la banca es supremamente clave, es un elemento generador netamente de confianza. Y pues obviamente hoy, por ejemplo, es uno de los sectores mayormente regulados en materia de seguridad de la información. Entonces, estos procesos de banca y de e-banking, como se conocen, tienen estos esquemas de tener fuertes regulaciones sobre la implementación de controles a nivel técnico, a nivel tecnológico, que permita asegurar la información. Leyes sobre comercio electrónico, el mecanismo de autenticación y firmas, como les digo, desde el año 99 tenemos una ley que es la ley 527 del 99, que permite a través del principio básicamente de permitir una equiparación de los efectos de lo que venía a hacerse con unos procesos que antes se cumplían en medios físicos a tener la posibilidad de sostenerlos y de mantenerlos en medios digitales. Entonces fíjense que hoy tenemos una muy clara revisión y se ha expandido dentro de los diferentes tipos de transacciones en Colombia estos esquemas donde hoy ya tenemos títulos valores por un lado, facturas electrónicas. Recientemente acaba de expedirse una resolución o está en proceso de expedición una resolución sobre factura electrónica, pero nos permiten contar con estos elementos que antes era solo posible en entornos físicos o mediante la presentación de un documento físico, hoy en documentos electrónicos. Entonces, el principio de equivalencia funcional nos permite sostener que lo que yo puedo realizar en un papel, hoy también lo puedo realizar en un medio mediante la expresión de un mensaje de datos con total validez y con plena equiparación de los efectos que producen dichos documentos. Ojo, no se equipara el medio, sino básicamente hay un principio fundamental aquí, es la equivalencia por el reconocimiento de el valor que reconoce sobre el efecto que produce ese documento. Entonces fíjense que en eso es diferente a equiparar el medio a esta visión de equiparación de la funcionalidad del medio electrónico. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace a través de un proceso que considere análogo el medio físico al medio digital, sino simplemente reconocer que en el medio electrónico, por ejemplo, un mensaje de datos como por ejemplo el de WhatsApp puede permitir válidamente sostener que puede existir un contrato entre dos personas que no se encuentran físicamente en el mismo lugar, pero que han dispuesto por autonomía de su voluntad, han permitido que entre ellos exista un proceso contractual y un proceso mercantil en el que una parte le venda a otro y que tengamos los mismos efectos al que antes cumplíamos con unos tipos de procedimientos más rigurosos que tenían que ver con la firma de un contrato y el proceso, por ejemplo, de autenticación ante un tercero, reconocer los efectos de eso ante un tercero. Fíjense que las nuevas tendencias tienden a eliminar todo ese rigorismo sin descuidar y sin permitir que se pierdan dos elementos fundamentales, la validez y la confianza en estas transacciones que se sostienen en medios electrónicos. Entonces, ahí hay un elemento supremamente fundamental y debemos hacer referencia a ellos. Otro tipo de legislaciones o de regulación tendrá que ver con la actividad de los data centers y los centros de datos y la posibilidad que, por ejemplo, existan de revisar estos mecanismos, por ejemplo, como los de los grandes procesamientos de información que hoy día entramos a ver y tienen que ver con estas nuevas tendencias
conocidas como por ejemplo el Big Data, el Internet de las Cosas, el Cloud Computing, que desde hace algún tiempo hemos estado escuchando, computación en la nube, que son básicamente nuevos desarrollos para estos esquemas funcionales de protección de la información que estamos viendo. Entonces, fíjense, podemos preguntarnos válidamente, bueno, y todo esto que vemos y este gran desarrollo a nivel tecnológico y este breve repaso que hemos hecho de este marco normativo nos permite preguntarnos, bueno, ¿y estamos preparados para asumir ahora sí como empresas y como empresarios unos riesgos que están ligados a ese asunto de estar en este medio que se conoce como el medio electrónico? Por ejemplo, es una pregunta, ¿qué constituye un nivel aceptable de riesgos en materia de seguridad de la información? Donde obviamente nosotros encontramos que cada día hay mayor conexión, hay un proceso asincrónico que se cumple entre una persona que está ubicada en este territorio, en Latinoamérica, y sostiene válidamente una relación con una persona ubicada a miles de kilómetros de distancia, con la forma o básicamente con una distancia tan corta como es hacer clic en una pantalla. Entonces fíjense que todos estos esquemas y todo lo que hoy incluso las noticias nos muestran todos los días nos lleva a pensar esto, cómo prepararnos válidamente en estos esquemas. ¿Por qué? Porque la gran pregunta de los empresarios hoy ya no pasa por si vamos a entrar o no a este nuevo escenario o a este nuevo canal, que también lo conocen así como el canal de las ventas online. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo podemos válidamente hacer comercio electrónico. Por ejemplo, si soy una tienda y ahora quiero irme o migrar hacia ese esquema de ventas por internet para complementar lo que hago en mis ventas en tiendas presenciales, y cómo puedo ser exitoso en eso. Entonces, ¿cuál es este proceso? Fíjense que pasa por un proceso de identificación de cuáles son mis riesgos para ver qué tipo de decisión tomo yo en esa materia. Obviamente esto tiene que estar alimentado por un proceso de revisión de su negocio, es decir, de mirar en un tema y en un esquema de mercado relevante cuál va a ser el criterio a adoptar, porque lo que hemos encontrado también, y esto se los cuento un poco a nivel de experiencia, es que los empresarios no hacen un proceso de evaluación sobre estos esquemas de entrar o no, por ejemplo, a lanzarse a tener una tienda, un carrito de compras, que obviamente impacta posteriormente de forma negativa a su negocio. Por ejemplo, si yo pongo un canal de ventas electrónico, me puedo encontrar con que primero no estoy sometido a un horario, que puedo tener, por ejemplo, solicitudes de atención de personas las 24 horas del día. Y si mi proceso logístico no se alinea con esta nueva realidad, fíjense que voy a tener problemas de incumplimiento y vamos a tener que cumplir, seguramente, fíjense que no lo mencionamos ahí en ese esquema anterior, pero en Colombia tenemos regulaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de los consumidores. La ley 1480 de 2011, fíjense que establece reglas claras, incluso trae un capítulo específico sobre comercio electrónico. Entonces, en este nuevo escenario también yo debo cumplir con una serie de obligaciones y de pasos que pues obviamente permiten contar con estos elementos o tener presente que debemos tener todos estos esquemas desde mucho antes. Es decir, nuestro proceso de planeación tiene que basarse en un escenario real, en un ejercicio real de básicamente cumplimiento de una serie de revisiones para proteger lo que es realmente importante para mi negocio, optimizar el desempeño del negocio y sustentar un tipo de programa empresarial que me permita hacer frente a esto. Entonces, uno de los primeros obstáculos o un elemento negativo al que nosotros hacemos referencia constantemente en materia de seguridad es que tenemos una mala aproximación hacia ese elemento. Es decir, creemos que existe un proceso inherente de seguridad en la tecnología porque el solo medio nos permite básicamente estar seguros. Y eso es una mala concepción, tiene que ver con un proceso de arraigo filosófico, de entender un poco este esquema de hoy, cómo está funcionando el mundo moderno. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, los jóvenes tienen una
tendencia natural al uso de la tecnología, mientras que las viejas generaciones o las anteriores generaciones, para no usar ese término a veces peyorativo, fíjense que tienen un proceso un poco de aversión hacia eso. Eso también pasa por, obviamente, un proceso de tara cultural, o lo que se conoce como brecha digital, pero fíjense que ahí juega un elemento de confianza también en este nuevo medio supremamente importante. Para esta nueva generación, fíjense que para esta nueva generación, sobre todo esa generación nacida posterior al 95, donde pues obviamente tenemos que es la generación de los nuevos tipos de jóvenes que hoy tenemos y que hoy encontramos, y ya para eso también hay estudios sociológicos, algunos a nivel de empresarial, a nivel empresarial y a nivel de emprendimiento les llaman los millennials, es decir, los que nacieron luego entonces después del 2000. Ya hay un proceso más natural y mucho más fácil de entender este mundo tecnológico y tenemos esta concepción. Entonces la seguridad, cual maná, nos cae del cielo, y por eso para nosotros el proceso de la seguridad es algo que viene por descontado en nuestra tecnología. Y lo que nos muestra la realidad, y por ejemplo esta filmina es muy diciente acerca de eso, es cómo ha venido evolucionando este tema de la ciberdelincuencia y los ataques basados en estos procesos de confianza en la tecnología. Tenemos serios inconvenientes porque los delincuentes también se han dado cuenta que la gente cada vez tiende a confiar más en estos procesos, y pues obviamente esa confianza natural hace que nosotros, por ejemplo, tengamos procesos donde no nos preocupemos por la seguridad, nos descuidemos, básicamente bajamos los brazos o tenemos un proceso de sentirnos en un entorno seguro, y cuando nos sentimos en un entorno seguro somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí, como lo muestra la filmina, la naturaleza de los ataques ha cambiado. En términos de frecuencia y sofisticación, no tenemos lo mismo que hace ni siquiera 5 años. Hace 5 años eran estos pasos, o esto que ustedes ven abajo en la filmina, en la base, y eran estos casos como por ejemplo el de Wikileaks. Ustedes vieron los ataques de Anonymous y de estos grupos que por ejemplo eran como los de Lulzsec, que eran básicamente ¿qué? Lo que hoy se conoce como el hacktivismo. ¿El hacktivismo qué es? La unidad de esos criterios de hackeo y del activismo político, que básicamente era un proceso de reivindicación de algunos escenarios políticos, de unos estamentos políticos, a través del uso de estos tipos de ataques informáticos. Pero eso empezó a cambiar drásticamente cuando nosotros empezamos a ver que ya no se estaban atacando entonces a los gobiernos, a los estados, sino que empezaron ataques premeditados a sectores como el de la banca. Vean que aquí hay referencia a ciertas empresas que sufrieron ataques, por ejemplo, incluso entidades gubernamentales fuertes, por ejemplo, procesos como el de la RSA, que es una empresa de seguridad de la información, y los últimos ataques que nosotros hemos visto, que partiendo de un componente político, tuvieron un ataque que desencadenó toda una serie de posiciones geopolíticas y de un proceso como por ejemplo el gran ataque que sufrió Sony hace un par de años, que logró básicamente poner de contexto todo esto que estaba pasando detrás de las organizaciones que tenían que ver con estos procesos entre los gobiernos. Por ejemplo, ataques como al Citibank, a los proveedores o franquicias de tarjetas de crédito, al Banco de América, la misma CIA. Fíjense que hemos tenido hoy, sin lugar a dudas, una serie de inconvenientes a la hora de clasificar el por qué este tipo de ataques están sucediendo. Porque, como les digo, ya dejamos un poco de lado esa motivación política para pasar a unas motivaciones que tienen que ver ya con negocio, con temas incluso económicos, y empezamos a ver que el perfil del atacante también ha variado sustancialmente para llevarnos hoy a un nuevo tipo de delincuencia, que por ejemplo hoy en Colombia ya nosotros encontramos que tenemos un fenómeno bastante complejo de manejar, y es ese perfil del atacante o perfil de estas redes alimentadas por las grandes bandas
delincuenciales, es decir, se unió las redes delincuenciales o el crimen organizado a estos elementos y hoy tenemos unos procesos de ciberdelincuencia unidos al crimen organizado. Entonces fíjense qué podemos hacer o qué tenemos a mano en los países. Como les dije, Colombia ha avanzado desde el año 2011, tenemos un documento de política que es un documento COMPES, el documento COMPES 3701, que hoy ya va a ser reemplazado por un nuevo COMPES. El Ministerio de Tecnologías de la Información anunció hace unos días los últimos brochazos sobre la nueva política o el nuevo documento de ciberseguridad en Colombia, que va a regir a partir del 2016. Fíjense que ya tenemos un proceso que nos trae estos elementos que hemos estado viendo, un proceso de macro coordinación institucional, es decir, poner a todas las instituciones a hablar un mismo idioma, porque antes teníamos esfuerzos disgregados, un proceso de fortalecimiento del cumplimiento de las normas o law enforcement, por ejemplo, marcos sectoriales específicos y que, por ejemplo, permitan coordinar acciones que nos permitan tener básicamente reglas comunes. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros vemos a nivel internacional algunos marcos de referencia, encontramos el ENS, básicamente en España, que es un cuerpo normativo que nos permite tener, es lo que se denomina el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad de España ha creado toda una serie de, o una política, una macropolítica a nivel estatal en materia de seguridad de la información. Entonces se determinaron a partir de unos principios básicos que al menos 11 sectores de la economía u 11 sectores representativos de la sociedad iban a tener que implementar toda una serie de esquemas que permitieran tener un proceso adecuado de protección por medio de seguridad de la información, y básicamente son esos pilares de lo que nosotros conocemos como los programas de gestión de las infraestructuras críticas. ¿Por qué? Porque en estos 11 sectores, por ejemplo, nosotros vemos representados sectores como la banca, el transporte, la generación de energía, la justicia, que son procesos o elementos y sistemas que son críticos para un Estado. Imagínense un ataque sobre, no sé, aquí en Colombia la generadora de energía, las hidroeléctricas. Como a nivel de ciberseguridad, y esto tiene que ver un poco con ciberseguridad industrial, nosotros también tenemos que tener estos esquemas. Entonces en España se creó a partir de una legislación este Esquema Nacional de Seguridad, y se complementa con un esquema nacional de interoperabilidad entre los diferentes actores que permite tener una respuesta conjunta y de tener un proceso que permita mitigar riesgos de manera conjunta. Por ejemplo, aquí en Colombia y en el mundo entero, a nivel de incidentes de seguridad, es muy claro que, por ejemplo, entre sectores y la coordinación entre sectores es clave. ¿Por qué? Porque antes teníamos un proceso de entendimiento de estos problemas bajo un esquema inadecuado, un esquema equivocado que llegaba, por ejemplo, a tomar decisiones como, por ejemplo, callarnos, es decir, ante un ataque informático es mejor esconder los efectos de eso, hagamos un proceso secreto de no revelación de información, porque pues obviamente también hay un proceso reputacional de por medio. Hoy lo que hemos aprendido es que precisamente podemos aprender de cada uno de esos intentos y de cada uno de esos tipos de incidentes a través de estos sectores. Entonces fíjense cómo está Colombia. Colombia viene trabajando incesantemente por mejorar su proceso de percepción de temas de ataques, por ejemplo, y tenemos noticias que a veces parecen como contradictorias, porque nos dicen que somos el país en la región, ¿no?, en Latinoamérica, el tercer país con más ataques cibernéticos, y esto fueron cifras dadas por empresas de seguridad. Y sale también otra noticia que ahí mismo se encarga de decirnos que Colombia
es uno de los mejores países a partir de un ranking global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con mejores procesos de ciberseguridad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo somos? Si somos un país con un alto estándar en ciberseguridad, somos un país con tantos ciberataques, tantos como para considerarnos el tercer país en la región con más ataques, incluso, por ejemplo, estando encima de países como Chile y Argentina, que tienen procesos, por ejemplo, de implementación tecnológica también más avanzados que los colombianos. Solamente aquí nos gana, por ejemplo, México y Brasil, que a nivel de cifras son bastante grandes. Como ya les comentaba, en el marco regulatorio para Colombia viene un nuevo documento de ciberseguridad, va a ser ese nuevo COMPES. Se va a trabajar, por ejemplo, se está trabajando en dos programas interesantes que tienen que ver con la ciudadanía digital y la carpeta ciudadana. Se va a crear la figura del jefe nacional de ciberseguridad. Hoy Colombia lo que tiene es básicamente un CIO a nivel de entidades gubernamentales, que ese papel lo cumple la viceministra o el viceministerio de Tecnologías de la Información. El CIO es el jefe de seguridad de las entidades estatales. Entonces fíjense que este nuevo esquema, este nuevo plan, este documento COMPES, que ha sido puesto a disposición de la ciudadanía para que lo conozcan antes de ser implementado, fíjense que se basa en 7 ejes fundamentales y que tienen que ver con la gobernanza y el fortalecimiento de las capacidades en seguridad. Tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de un marco jurídico, y aquí es importante, y aquí está la importancia de estos temas para nosotros, y no solo los abogados, sino todos los gerentes en las empresas, que entendamos que existen marcos jurídicos que permiten gestionar esto de manera eficiente. El tema de las infraestructuras críticas que ya les estaba hablando, una cultura o la creación de una cultura de ciberseguridad y los procesos de cooperación internacional y el fortalecimiento de la diplomacia cibernética. Fíjense que, como nota interesante, todos los países en este momento se están encargando de nombrar un canciller o un diplomático en el ciberespacio. Y eso parecería como un tema de película, pero pues finalmente está ocurriendo porque cada día se están presentando cada día más estos ataques. Y ahora, por ejemplo, tenemos ataques entre estados y la reivindicación de algo que se conoce como un teatro de hostilidades entre países que tienen que ver por el control de estos escenarios en el Internet. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos enfoques básicamente sobre el de seguridad de la información y de migrar ahora a este nuevo esquema de ciberseguridad. La ciberseguridad ya tiene que ver con todo un esquema de aseguramiento que incluso va más allá de este tema de la seguridad de la información y de revisar incluso estos temas, por ejemplo, que les he estado comentando sobre como por ejemplo la capacidad del Estado a hacer frente a estos nuevos escenarios. Entonces, fíjense que estos elementos ya nos empiezan a dar luces sobre lo que estaremos cumpliendo a futuro las empresas, y por eso también tenemos que revisar que esto definitivamente nos merece la atención de cada uno de nosotros, independientemente desde donde nos ubiquemos en nuestra empresa y de los roles en los que participemos en la organización. Fíjense que tenemos que ver con esto, porque todos somos usuarios en estos procesos de tecnología. Por ejemplo, este tema, fíjense, es otro tema interesante que viene aquí como temática, y son qué implicaciones normativas tiene esto en las empresas. Fíjense que nosotros podemos ver que desde la Constitución tenemos algunas reglas, las leyes nos permiten tener cierto proceso, los decretos nos reglamentan básicamente lo que las leyes mencionan. Aquí, por ejemplo, les hago mención específica sobre un documento o una política que es la de gobierno en línea, que permite tener para las entidades públicas la obligatoriedad de cumplir o el cumplimiento de ciertas condiciones. Y estos procesos, por ejemplo, que tienen que ver con la actividad de entidades ya de tipo de supervisión y de control. Fíjense que ya no son entidades que tienen que ver con la creación de marcos de políticas o de legislación, sino la implementación de aspectos reglamentarios, como por ejemplo las diferentes superintendencias. Aquí le menciono a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es la que tiene de manera transversal
elementos que permiten custodiar y que permiten medir el cumplimiento de leyes como por ejemplo la ley de habeas data o la ley de protección de datos personales. Entonces ya hay una delegatura en la Superintendencia de Industria y Comercio que vigila que esas reglas de protección de datos se cumplan. Por ejemplo, regula que las reglas sobre protección al consumidor se cumplan. Tienen que ver con procesos de libre competencia y procesos que, por ejemplo, tienen que ver con la propiedad intelectual. Entonces, fíjense que la superintendencia cumple un papel supremamente importante y obviamente por niveles sectoriales, también la superintendencia financiera, que tiene que ver con las entidades vigiladas por ella, es decir, bancos y corporaciones, fíjense que también tiene mucho que ver con eso. Y obviamente también existe un proceso de autorregulación que permite a las empresas generar un esquema de confianza en las organizaciones ahora a partir de la creación de estos espacios. Entonces, fíjense que cada día ya vienen a convertirse estos temas de los comités de seguridad, de las políticas de seguridad y algunos esquemas un poco más específicos o más especializados como, por ejemplo, estas que son normas corporativas vinculantes, las BCR que ven ustedes aquí a la derecha, que tienen que ver con estos esquemas de participación en las organizaciones de estas temáticas en materia de seguridad de la información. Específicamente la ley 1581 de 2012 tiene que ver con los datos personales y tenemos que entender que se ha creado todo un contexto a nivel legislativo que protege y que busca blindar el que esos tratamientos, es decir, las operaciones que se hacen sobre los datos, se cumplan de manera eficiente y adecuada de acuerdo a esa regulación que ha expresado el legislativo a partir de esta norma. Entonces, hoy tenemos una serie de principios que nos hablan de cómo administrar las bases de datos que contienen datos personales. Entonces, es importante que entendamos que todas las organizaciones tienen que alinearse a este tipo de legislaciones. Y fíjense que esto viene marcado, y esto no fue algo que se inventó Colombia, y no es porque a nosotros se nos dio por ser los más avanzados, sino que básicamente también hay un contexto internacional que ha permitido reconocer que todos estamos migrando hacia este reconocimiento de estos entornos de privacidad, porque sin lugar a dudas uno de los elementos que hoy más vemos es la vulneración de la privacidad de las personas. Solo para mencionarlo muy concretamente, lo que acaba de estallar en Colombia como escándalo en el tema de la policía y la vinculación de ciertas personas a estas investigaciones y la revelación de ciertos videos de la vida íntima de las personas tiene claramente que ver con esto que estamos mencionando. Entonces debemos tener marcos adecuados, una cultura de prevención y una cultura de gestión de los riesgos en materia de seguridad que nos permita asegurar y que nos permitan tener confianza en el manejo y la administración de los datos de las personas. Porque sin lugar a dudas, hoy por hoy, las empresas, como nunca antes en la historia, tienen el poder y la capacidad de tener información de sus clientes, usuarios, actores de interés y grupos de interés. Entonces, fíjense que en este proceso de generación de confianza encontramos esquemas que, por ejemplo, y noticias que llegan a ser tan dicientes como este. Una persona que fue despedida por quitar la aplicación que la vigilaba o que la monitoreaba 24/7. La señora básicamente tenía una aplicación que sus jefes, es decir, la empresa para la que ella trabajaba, le obligó a instalar en su celular, que permitía monitorear ciertas actividades que ella hacía con ese teléfono que había sido dado obviamente por la empresa. Entonces fíjense que estos esquemas tienen que básicamente tener ciertas condiciones y tenemos que entender que también aquí hay un rol fundamental para lo que nosotros hacemos como asesores o como gestores, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico y empresarial en las organizaciones. La ley desarrolla unos conceptos claves, no los vamos a ver con detenimiento, simplemente quería mencionárselos, pero también tenemos una serie de principios sobre la correcta administración de los datos personales. Principios como el de legalidad, el de finalidad, libertad,
este es importante, el de calidad o veracidad del dato, pero hay otros ya más relacionados con la información. Fíjense acceso y circulación restringida, seguridad de los datos, confidencialidad de la información. Son principios que vienen a ilustrar estos esquemas donde definitivamente tenemos que dar respuesta a partir de la actividad legítima empresarial sobre cómo estamos manejando los datos. La ley creó unas categorías especiales de datos porque pues obviamente están más relacionadas, por ejemplo el caso de lo que veríamos esta semana aquí en Colombia, el dato de la vida sexual y de las tendencias sexuales de las personas, sin lugar a dudas es un dato sensible y su regulación, su administración y la gestión de este tipo de datos tienen que dar respuesta clara sobre estos procesos de riesgos, es decir, en cuanto yo tenga información que tenga que ver con la intimidad de las personas, debo cuidar en sus procesos de revelación en estos esquemas. Entonces, es importante que entendamos que tenemos que no solo actuar en pro de la privacidad, sino que también tenemos que dar un adecuado manejo a nivel organizacional de lo que estamos haciendo con la información de las personas. No solo de los clientes, porque pues a veces tendemos a pensar que esto todo tiene que ver con la información de los clientes. No, esto también está relacionado, por ejemplo, con la información de nuestros propios empleados y la información, por ejemplo, intrínseca de la organización. Entonces, ojo, porque los procesos de negocio, los procesos de esquemas de nuestras ventas, todo está y todo tiene que ver con estos procesos en los que claramente si hago un proceso adecuado de gestión, voy a tener pues una ventaja y voy a tener básicamente un proceso optimizador en nuestra organización. Fíjense que ahora vamos a ver otro esquema que les había mencionado, dejando un poco de lado este tema de la ley 1581, obviamente también está relacionada y tiene que ver con este tema de la responsabilidad en Internet, porque parece o tendemos a creer que no existe, como les decía, un proceso regulatorio formal de Internet y lo cierto es que sí, o conductas cometidas en el ciberespacio o conductas que tienen que ver con el uso de sistemas de información y de computación. Entonces, ¿qué pasó a nivel de dogmática o a nivel de estudios en el campo del derecho penal? Pues teníamos que dar respuesta a serios interrogantes que cuestionaban, por ejemplo, el que existiera una figura, una categoría diferente de delitos a los delitos tradicionales por el simple hecho del uso de un medio informático. Porque, por ejemplo, hay quienes con cierta pertinencia y con cierta validez decían, no, es que si, por ejemplo, una estafa se consuma en un medio electrónico, en realidad no hay una nueva naturaleza ni hay un delito diferente al delito tradicional de estafa, solo que ahora tenemos un nuevo medio y ese medio alimenta estos fenómenos y obviamente se va a presentar de una mayor manera. Es decir, vamos a tener más incidentes y más tipos de delitos, pero básicamente vamos a seguir siempre hablando, a pesar de que le queramos poner un nombre muy bonito y rimbombante, una estafa electrónica no viene a ser sino una misma estafa. Entonces, hay quienes decían, no tenemos que crear una categoría, no es necesario elevar a un nuevo bien jurídico este tema de estos delitos informáticos porque son los mismos delitos con un nuevo envoltorio. Es decir, no porque yo le tire un celular a una persona y le cause una lesión personal, puedo decir que eso es una lesión personal electrónica. Porque pues en realidad ahí lo único es que estuvo presente un medio, en este caso un medio informático representado en ese equipo, en ese hardware, pero eso no lo hace un delito informático. Entonces íbamos a presentar, y obviamente esa era una de las orillas de las interpretaciones que teníamos, y hay otros que pues tendían a estar en la otra, en el otro escenario, en el escenario contrario, donde decían, no, todo lo que hoy pasa en Internet y todo lo que pasa en un medio online o electrónico, pues va a ser un delito informático, y por lo tanto entonces vamos a tener fenómenos que no vamos a encontrar un delito para clasificarlo y vamos a tener estos procesos de atipicidad relativa. También nos encontramos algunos otros elementos como por ejemplo la posibilidad de hacer a través de una cartografía o de un listado los delitos que tuvieran en cuenta el avance tecnológico. Y entonces por cada nueva
vulnerabilidad o cada nueva amenaza informática que existiera, entonces nosotros ahí vamos a elevar eso a un bien jurídico y ahora vamos a tener nuevos tipos de delitos. Por ejemplo, Colombia no optó por esta visión, más bien quisimos hacer una visión un poco más mesurada de las cosas y creamos, a partir de la ley 1273 de 2009, una nueva clasificación y vino a conformar una ampliación, una adición a nuestro Código Penal de unos nuevos delitos o unas nuevas modalidades y hechos y actos que básicamente son considerados delitos que tienen que ver, y por eso se creó un nuevo bien jurídico. Los bienes jurídicos tutelados son básicamente los que protegen esta primera parte del código, lo que nosotros conocemos como el Código Penal, y entonces encontramos que se creó un nuevo sistema de bien jurídico tutelado conocido como la información y los datos. Y esto es lo que protegemos básicamente en los delitos informáticos. Fíjense que tenemos otros tipos de bienes jurídicos tutelados, como por ejemplo la libertad individual, y se protegen entonces y condenamos mediante la tipificación de estos delitos, por ejemplo, actos como el secuestro de las personas. Eso tiene que ver o atentan contra la libertad de las personas, o contra la libertad sexual, como tienen que ver, por ejemplo, las conductas de actos sexuales abusivos, la integridad moral. Entonces, por ejemplo, lo que hoy tenemos y muchos fenómenos de los que hoy se están presentando que tienen que ver con estos fenómenos, por ejemplo, como el de la imputación de delitos a una persona por un medio como el de Internet. Entonces nosotros hoy vemos que, por ejemplo, es muy común que cualquier persona que tenga una cámara en un dispositivo como un smartphone grabe una escena donde se está llevando a cabo un hecho, y pues obviamente eso es puesto a disposición y divulgado de manera amplia, y pues finalmente ahí no se cometió ningún delito, y eso se puede considerar básicamente un proceso donde puede estar una actividad que vaya en contra de la integridad moral de las personas, y por lo tanto, fíjense que en este caso la tecnología es el medio para la comisión del delito, o para ampliar sus efectos. Entonces, por ejemplo, ahí las personas encuentran que esto que hoy conocemos como el revenge porn, o el porno de venganza, y la publicación de, por ejemplo, imágenes sexuales de las personas en redes sociales, tiene que ver claramente con esto. Algunos países como por ejemplo Argentina y Chile elevaron a delito esto que se conoce como el sexting, y tenemos hoy delitos específicos sobre eso en esos países. Nosotros en Colombia básicamente tenemos y creemos que bajo la clasificación actual nosotros podemos condenar adecuadamente este tipo de actividad, por ejemplo, lo que es el porno de venganza, o aquella persona que sin consentimiento del titular revela información e imágenes a través de este delito que vamos a ver, que es el artículo 269F del Código Penal, que establece, por ejemplo, el delito de violación de datos personales. ¿Por qué? Porque las imágenes son datos personales y revelarlos sin el consentimiento del titular obviamente puede generar esta conducta de un atentado contra sus datos personales. Fíjense que aquí el bien jurídico es los datos, y por lo tanto no tendríamos que estar revisando estos fenómenos como los que hoy se ven, y obviamente esto también tiene que haber un proceso adecuado de atención por parte de las autoridades para entender que, por ejemplo, la Fiscalía tiene que tipificar estos delitos de manera adecuada, porque si no van a existir procesos que caigan por su peso, donde obviamente no vamos a obtener un muy buen fenómeno de tipificación del delito. Y por ejemplo hoy las personas que sufren de este tipo de hechos, como por ejemplo el de la publicación de un video con contenido sexual en redes sociales, se clasifique, por ejemplo, como un delito básico de exposición de la vida de las personas, agravado por el uso de un medio tecnológico. Esa no es la forma adecuada de realizarlo, y lo que tenemos que entender, incluso también las autoridades, es que existen estos delitos y que debemos atender su consagración
y sus temas específicos como fueron entendidos en esta ley 1273 de 2009. Entonces, allí, por ejemplo, hoy hemos visto que casos tan sonados como el del defensor del pueblo, que fue este caso puntual, seguramente entenderemos que debe mirarse bajo estos escenarios y no bajo el escenario de una injuria agravada, como por ejemplo normalmente se clasifican este tipo de delitos. Puede haber incluso un concurso de tipos penales, pero pues corresponde a la Fiscalía como ente pues, que conduce la primera etapa de la investigación de delitos como un elemento interesante de involucrar estos delitos informáticos ahora en las investigaciones. Porque sin lugar a dudas el medio tecnológico empieza a ser un proceso de revisión. Ahora, fíjense que esta ley 1273 de 2009 entonces trajo, por ejemplo, artículos que nos permiten hoy tener este tipo de elementos. Por ejemplo, el primer artículo de la ley, que viene a ser el artículo 269A del Código Penal, de la ley 599 del año 2000, establece como delito esto que nosotros conocemos como hacking, o la actividad de hackeo de los sitios y de los sistemas de información. ¿Qué es hackear un sistema? Pues es acceder abusivamente a ese sistema informático. Entonces dice el delito que el que sin autorización o por fuera de lo acordado, porque puede existir un acuerdo para acceder a un sistema, pero si yo actúo por fuera de ese acuerdo, puedo cometer este delito. Entonces dice, acceda o en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo contra la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses. Fíjense que estos delitos consagraron unos mínimos punitivos de 48 meses de cárcel, es decir, esto se tiene que para evitar precisamente los procesos de excarcelación. Delitos que estén con pena mínima de menos de 48 meses, la persona puede cumplir estos procesos bajo los subrogados penales, mientras que cuando se tiene una pena mínima de 48 meses, necesariamente tiene que contemplarse una condena intramural, es decir, reclusión en un establecimiento carcelario. Entonces, ojo con eso, porque estos tipos de delitos hoy nosotros vemos que lo común en las personas es creer que, por ejemplo, yo puedo acceder a un sistema y uno, por ejemplo, encuentra medidas como, por ejemplo, los de estos anuncios que nosotros encontramos en internet de acceda al Facebook de su novia. Y uno encuentra y va a ver y hace seguimiento a eso, y entonces hay herramientas y personas que venden tipos de software que permiten, por ejemplo, acceder a cuentas de correo, a cuentas como por ejemplo de redes sociales, donde obviamente se consuma este delito. Y es importante que las personas entiendan que incluso estos temas que a veces parecen inocentes, como por ejemplo el de entrarle sin permiso a revisar las cuentas a otra persona, pueden llevar a estos elementos. Otro, por ejemplo, de los elementos que tenemos es el de obstaculización ilegítima de un sistema informático o de una red de telecomunicación. Por ejemplo, eran las actividades que cumplían estos señores que tenemos acá arriba, que por ejemplo para el caso de Anonymous se hizo también bien colombiano, y teníamos, por ejemplo, estos procesos como los de algunos tipos de ataques que se conocen como denegación de servicio, ataques de DOS, Denial of Service. Entonces, por ejemplo, esto también ya está consagrado como delito y pues básicamente busca penarse este tipo de elementos. Por ejemplo, el de daño informático. Quien sin estar facultado destruya, dañe, borre, deteriore o altere o suprima datos informáticos o un sistema. Fíjense que aquí el elemento principal es el hecho y la intención de dañar o de destruir el dato informático o los sistemas de tratamiento de información o sus partes o su componente lógico. Incurre en pena de 48 a 96 meses. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros lo contrastamos con el artículo 269A, que es el de hacking, allá la intención clara es acceder al sistema. Acá es destruirlo o dañarlo. Y por eso este es un tipo de
de delito que requiere cierta actividad por parte de los delincuentes que obviamente represente una pérdida o un deterioro de la información para su titular. Acá hay otro que es les estoy mencionando de pronto algunos de los más interesantes o los que me parecieron interesantes para mostrarles, y este tiene que ver, por ejemplo, con el de uso de software malicioso o lo que se conoce como malware. Nosotros encontramos hoy tipos de malware bastante proliferados en nuestro entorno, y nosotros hoy encontramos software que tiene por efecto, por ejemplo, espiar las comunicaciones, software que tiene por efectos destruir la información y que se consiguen con cierta facilidad en el mercado. Entonces fíjense que acá se pena o se condena aquella producción o tráfico de software que tiene como finalidad dañar los sistemas de información. Hay unas tendencias que hablan de que cada día se crean más de 1000 nuevos tipos de malware en el mundo, cada día, y por eso entendemos que este tema del uso de software malicioso también tiene que estar en nuestra legislación. Aquí vienen los artículos que les he estado mencionando. Como les decía, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en Argentina se clasificó como, por ejemplo, cuando el efecto o la actividad se genera contra niños y que tienen que ver con estas tendencias sexuales, es básicamente un tipo de actividad que se conoce como grooming, y Argentina ha elevado a delito este tipo de actividades. Por ejemplo, en Colombia, lo que les decía, el tema del porno de venganza, básicamente lo podemos clasificar por este delito de violación de datos personales, y no solamente como una injuria o una calumnia, pues en caso de temas que ya tengan que ver con la deshonra de la persona a través de la imputación falsa de un tipo de delito, lo que básicamente viene a convertirse en estos dos tipos de actividades. Entonces, fíjense que acá lo que se condena específicamente es el uso no facultado, es decir, un uso sin las facultades para hacerlo de la información que tenga que ver con una información relacionada con una persona. Porque el dato personal, ¿qué es? Es la información que puede más o menos asociarse a una persona, de manera directa o de manera indirecta. Entonces, quien con provecho propio o para un tercero, ojo que aquí este provecho no necesariamente es un provecho económico, sino cualquier tipo de provecho, es decir, aquí tiene que estar de por medio un móvil de ganancia, tiene que ver con este tema. Entonces, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales o datos personales contenidos en archivos, ficheros, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en esa pena. Entonces fíjense que sustraer, por ejemplo, las fotos de un teléfono celular para publicarlas sin la debida autorización de su titular, pues fíjense que viene a corresponder a este tipo de actividad. Vamos a pasar entonces rápidamente a este tema de las recomendaciones de derecho preventivo, porque sí quiero dejar de pronto un espacio para preguntas, si hay preguntas de ustedes, y pues hay algún tema aquí de recomendaciones básicas, por empezar con el rol de los directivos en las organizaciones sobre estos temas de la seguridad de la información. Definitivamente, si no hay una participación directa de la alta dirección en estos esquemas, estos van a ser procesos que no van a implementarse de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, los directivos, ¿cómo participan en el comienzo o en el inicio de estas actividades? Por ejemplo, en la aprobación del alcance, la aprobación de las políticas, definir y procurar el compromiso de toda la organización, es decir, de los líderes de procesos que finalmente son en última los dueños de la información que manejan. Por ejemplo, de datos personales no es que ellos sean los dueños de los datos personales, porque el dueño del dato es su titular, pero estas personas o los líderes de áreas o los líderes de procesos son los que toman decisiones sobre esas bases de datos. Entonces es importante que estas personas tengan un rol activo en la participación de esta implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información o del SGSI, y que obviamente estén actuando de manera periódica en el tema. ¿Por qué? Porque tendemos a creer que estos temas son de resorte único y exclusivamente de las áreas de tecnología, y no es así.
fíjense que tenemos un elemento de participación de cada una de las áreas que componen a la organización. Vamos a finalmente a ver este tema cuando ya normalmente se activa un tipo de incidente o ocurre alguno de estos elementos que hemos estado viendo. Fíjense que se activan todos estos estas responsabilidades y pues básicamente nosotros tenemos que tener presente que esto tiene varios enfoques. Entonces, por ejemplo, ante la ocurrencia de un incidente informático, esto necesariamente tiene un impacto a nivel empresarial, pero también activa un tema que tiene que ver con el componente jurídico. Y obviamente si está presente un tema de delitos, pues obviamente se mirará desde una perspectiva criminalística y forense. Entonces, acá, fíjense que cada uno de los roles en la organización tienen que ver con esto y entraremos a mirar esto desde diferentes tipos de responsabilidades. Por ejemplo, la responsabilidad penal, es decir, la actividad ya tiene un componente que tiene que ver con la comisión de un delito o un tema que pasa por asuntos como, por ejemplo, los laborales. Entonces se compromete, por ejemplo, la responsabilidad laboral y esta persona tiene que básicamente responder a nivel laboral ante la empresa, o un tipo de responsabilidad que es la de resarcimiento de los daños que yo debo incurrir por ocasión o como ocasión de la actividad que estoy desarrollando. Y si yo tengo un estatus de ser un empleado público, obviamente también se activa una responsabilidad disciplinaria. Entonces fíjense que en su conjunto todo esto tiene que ver con básicamente estos escenarios donde normalmente estamos viendo que se activan estos diferentes esquemas de participación en las organizaciones. Algunas breves recomendaciones finales: tengan en cuenta que la información pues básicamente se ha vuelto un activo principal en las organizaciones. Todas las organizaciones hoy por hoy manejan estos sistemas informáticos y por lo tanto este tema de la información se ha vuelto un elemento clave en la gestión de la organización. Ya no es solo en el proceso que yo he sabido hacer durante 100 años y somos una actividad de tipo industrial y hace 100 años manejamos algo así. No, ahora tenemos que ver con estos temas de activos de información y sobre todo información de tipo inmaterial o de forma que no está sujeta a un sustrato material y que tiene que ver con entonces estos procesos de reconocimiento de los activos de información en la organización. Por favor, tengamos presente siempre tener cuerpos normativos específicos que nos permitan tener unos buenos procesos de protección de la información, por ejemplo, el tema de información reservada, la creación de unos elementos como políticas de tratamiento de datos, que son ya actividades que salen del componente regulatorio, del marco regulatorio, política de monitoreo de las actividades, por ejemplo, revise sus contratos sobre, por ejemplo, en información que pueden acceder terceros en la organización, terceros externos a la organización. Fíjense que hoy tienen cada día más uso de esta información que se genera al interior de las organizaciones. Deben realizarse auditorías internas periódicas con fines de control interno. Revise, por ejemplo, todos estos nuevos esquemas que pues ahora son el boom de lo tecnológico. Entonces, cloud computing, los datos financieros, por ejemplo, el tema de traer dispositivos portátiles a las organizaciones. Entonces, los empleados ahora tienen celulares y en los celulares entonces está el correo corporativo. Entonces, por ahí puede haber fugas de información en la organización. Y estos esquemas es un tema interesante y es, siempre podemos mejorar. ¿Por qué? Y con esto concluyo. Las organizaciones tienen que entender que la seguridad de la información, ojo, ya no solo la seguridad informática, y no solo la seguridad de la información, sino el aseguramiento de la información es un proceso continuo. No es algo, no es una meta en sí misma, no es un punto al que llego, sino un camino que recorro. Entonces siempre debo mantenerme en estos esquemas de aseguramiento. Por lo tanto, cuando ya creamos que estamos seguros, tenemos que tener siempre esos ojos críticos y esa visión crítica de entender que a nivel de información ningún sistema es 100% seguro. Y por eso esto debe recurrirse siempre a un elemento continuo, un proceso de mejora que permita, por ejemplo, ese tema del compromiso de todos en la organización. Esto no es un esfuerzo de una sola área,
Esto es un esfuerzo conjunto de las organizaciones y yo agradezco muchísimo su tiempo. Los invito también a permanecer siempre en contacto con nosotros en estos productos de formación en derecho preventivo que tiene Juridia para ustedes, y les agradezco mucho su tiempo.